Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, Enfoque Regional, Opinión Profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. La propuesta para hoy es compartir 3 contenidos vinculados al sector Oil and Gas. La segunda edición de Tecnoaventura, una iniciativa impulsada por Tecpetrol que apunta a conectar la educación con el sector energético. Mi comentario sobre la actualidad económica, la entrevista que grabáramos en la Expo Oil and Gas a Sean Rooney, presidente de Shell Argentina, también a Pablo Monti, de la empresa Gas y Petróleo Neuquén. Vamos a hablar de un emprendimiento vinculado al buen vivir, al placer, al disfrute, para olvidarnos un poco de la situación económica, con Mariela Berta, es la creadora de Sentí Patagonia. Y el primer tema tiene que ver con el ámbito jurídico. Siempre insistimos en la importancia del marco institucional para el desarrollo económico, más concretamente con el fallo de la Corte en relación a IVA y ganancias. Para introducir el tema, digamos que con posterioridad a las PASO, el Gobierno Nacional impulsó la eliminación del IVA en los productos de la canasta básica alimentaria por 3 meses, también disminuciones en ganancias. Esta iniciativa fue cuestionada por la Corte ante el reclamo de 15 provincias, planteando que no se le podía quitar plata a las provincias y que el Gobierno Nacional se tenía que hacer cargo de esa menor recaudación. Para hablar del tema, convocamos a Luis Pusterla. Él es abogado e integrante de la Fundación Progreso y Libertad. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Daniel? Lucho para los amigos, sí, digamos. Bueno, tu primera reflexión ante este fallo, se ha planteado que la legalidad es la correcta porque un decreto no puede modificar una ley. ¿Cómo estás viendo este fallo de la Corte? Mira, la Corte en principio, digamos, bueno, se ha conformado una mayoría, viste, que bueno, es difícil de lograr con la nueva composición, y esta nueva mayoría, que ya parece que se va consolidando de alguna manera, saca este fallo, esta resolución, que en realidad resuelve una cuestión cautelar, no resuelve sobre el fondo. A ver, en criollo. Lo que quiere decir es decir que el juicio continúa, pero provisoriamente hace como un anticipo de jurisdicción. O sea, suspende los efectos de estos 2 decretos. El que resuelve sobre, como bien dijiste vos, sobre la quita del IVA a los alimentos de primera necesidad de la canasta básica, y el otro que tenía que ver con el impuesto a las ganancias a los trabajadores responsables inscriptos, autónomos, monotributistas, y que tiene que ver también con que el Estado bonifica una parte del pago del impuesto a las ganancias, del impuesto a las ganancias a los trabajadores en relación de dependencia. Es decir, resuelve provisoriamente el pedido de la provincia de Entre Ríos. Implica esta decisión del gobierno un alivio fiscal, digamos, ¿no? Para el contribuyente. Para el contribuyente, o sea, la decisión del gobierno implicaba un alivio para el contribuyente. Y la Corte no lo ha suspendido, pero ha dicho que se debe hacer cargo solo el Estado Nacional. Claro. Aquí comentemos que Neuquén y Río Negro no estaban dentro de las 15 provincias que plantearon el recurso de no tocarme la recaudación, digamos. Correcto. Y bueno, después hay que entrar un poco por ahí en los argumentos de la mayoría y de la disidencia. Claro. Bueno, ahí te pido un breve comentario del fallo de Rosenkrantz, que votó en contra. Bien. O a favor de la medida del gobierno. A favor de la medida del gobierno, claro. Sí, por ahí él está más alineado en el buen sentido, digo, pero tiene una postura más, bueno, en este caso en particular ha defendido la postura. ¿Y cuál fue la postura de Rosenkrantz en forma resumida? Él lo que plantea, digamos, tiene una parte técnica, porque dice que no debe, digamos, debe rechazarse la demanda porque no hay caso. Es una cuestión por ahí técnica, pero como la Corte tiene, no cualquier planteo puede llegar a la Corte Suprema. Okay. Es decir, lo contrario sería, por de alguna manera, es abstracto.
y hace todo un análisis técnico de cuál es la relación por la cual Entre Ríos le puede reclamar como provincia a la nación, y dice que no hay, digamos, que no hay un derecho subjetivo, o sea, un derecho a determinado nivel de recaudación. Claro. Esto quiere decir que no, digamos, porque que las provincias no tienen asegurado una cantidad X de pesos de coparticipación, digamos. Exacto, que en este caso, sin entrar en el fondo, que es lo que hace la mayoría, que por ahí, que tiene que ver, si querés después lo vemos, con el principio de legalidad tributaria, claro. Dice, el Poder Ejecutivo, en uso de algunas facultades reglamentarias que tiene, ha decidido bajar impuestos, y así como se perjudica, digamos, el erario provincial del Estado Nacional, perjudica al erario nacional, es decir, no tiene un derecho a reclamar sobre ese piso mínimo, porque dice que la Constitución, como siempre, digamos, y en consecuencia la ley de coparticipación, si no sería interpretada siempre en el sentido de que no se puede bajar la presión tributaria. Claro. ¿Bien? Claro, porque además en un contexto en donde baje la recaudación global, es lógico que a las provincias les va a llegar menos coparticipación, ¿no? Exacto, es decir, y ahora con esta resolución, digamos, va a bajar la coparticipación nacional, pero va a ser intangible lo de las provincias. Claro. O sea, habría que ver cómo lo va a financiar ahora el gobierno nacional. Claro. Exacto. Ahora, yo lo que pensaba en relación a este fallo es que estamos sufriendo, está claro, una presión fiscal confiscatoria. Ahora, la Corte ante eso no se ha pronunciado, digamos, del nivel de presión fiscal exorbitante que sufrimos los contribuyentes, pero se le pretende sacar unos pesos de coparticipación a las provincias y enseguida y con rapidez emiten este fallo, ¿no? O sea, bastante contradictorio. Sí, yo no sé si hay planteado cuestiones así de confiscatoriedad y demás. Hay un viejo precedente, no me acuerdo si es la década del 30 y demás, que hablaba de que globalmente sobre un patrimonio del 33%, claro, por ahí. Claro, no sé, si excedía el 33%, si excedía el 33%. Se podía considerar confiscatoria la presión fiscal, exacto. Que estudios de Argentina, digamos, están hablando de hay que determinados sectores largamente excedidos, digamos. Sí, sí. Pero bueno, no sé si están planteados los casos, como hablábamos hace un rato, y si están en la agenda de la Corte, que la Corte fija su agenda, no tiene plazo y demás. Que lo del plazo es interesante para ver también la rapidez con la que se resolvió este tema. Claro, claro. Bueno, en relación a eso, en el diario El País de España, un titular que decía, la Corte Suprema en Argentina en campaña electoral, ¿no? En relación a esta rapidez en sí, yo expedirse. creo que eso tiene que ver también con la mirada de cada uno que tiene sus intereses, pero bueno, diversos analistas hacían referencia a la cantidad de años que tardó en resolver los pedidos de Santa Fe y San Luis, y después una medida cautelar de Córdoba respecto del impuesto a las ganancias para las cajas provinciales y demás, que fue lo que el fallo, digamos, que algunos dijeron que era como un regalito de la Corte al gobierno de Macri en noviembre del 2015, pero había estado algo así como 9 años, no sé, mucho tiempo en la Corte en estudio. Digamos, no se pronunció. Exacto. Y este caso fue resuelto, bueno, las medidas fueron tomadas en la semana posterior a las PASO y no hemos llegado a las elecciones generales y ya la Corte resolvió la medida cautelar. Que bueno, la medida cautelar de alguna manera tiene, justamente el fundamento es de alguna manera la rapidez de la situación, pero en el caso de Córdoba también estaba planteado como medida cautelar y tardó 9 años, o sea. Claro. Ahora vos fijate también la contradicción, porque la clase política, por lo menos en su mayoría, se rasga las vestiduras con respecto al tema de la emergencia alimentaria, y cuando se intenta bajar el componente impositivo de los productos de la canasta básica, ponen el grito en el cielo porque le sacan recaudación a ellos, ¿no? Tal cual. Yo coincido con vos ahí hay una contradicción, digamos. Es decir, vociferamos, digamos, cuestiones de la emergencia alimentaria, bueno, emergencia de todo. Ayer estaba viendo que se dictó la emergencia judicial, vivíamos en emergencia económica, y por otro lado, cuando querés tomar medidas
digamos, no, eso no se toca, digamos. Claro. Ahora vos también, fíjate el planteo de Alberto Fernández, cómo con las palabras se puede distorsionar la realidad. Porque él dijo, quitarle plata a las provincias es quitarle plata a la gente. Ahora, es al revés, si vos le sacás algo de recaudación a las provincias, hay más dinero en el bolsillo del contribuyente, ¿no? Sí, Ese es el una tema. contradicción, digamos, porque aparte está puesto en un mismo nivel la persona jurídica de Estado acá, que era la que se privilegió, es decir, el bolsillo de los gobernadores, por el vecino, digamos, por el simple vecino que compra harina, aceite, polenta, ¿no? Doña Rosa, digamos. Sí, claro. Y ahí hay una cuestión interesante que el fallo lo trata, que tiene que ver la provincia de Entre Ríos, digamos, acompañó como prueba y demás, hay un informe del Instituto Argentino de... ¿El IARAF? El IARAF. Sí. Que estima que para la afectación al erario público de Entre Ríos hasta el 31 de diciembre de este año, que era hasta donde rigen las medidas, era más o menos 1.000 millones de pesos. Por esa disminución, por esa eliminación del IVA. Pero hacen la aclaración que ese estudio contempla la pérdida, pero no contempla la eventual ganancia de mayor recaudación porque la gente tiene más plata en el bolsillo, claro. digamos. Porque fíjate otra contradicción. Algunos dicen ponerle plata en el bolsillo a la gente y cuando le pones, digamos, le pones plata en el bolsillo a la gente que no se vaya en el IVA o que no se lo retenga si es tiene agente de retención, etcétera. Gritamos, no, es una barbaridad, no puede ser, y mandamos a todos los gobernadores a plantear reclamos, ¿no? Claro. Sí, porque en lugar de poner plata en el bolsillo de la gente, yo diría sacarle menos plata del bolsillo al contribuyente, al consumidor. Exacto. Pero podría haber tenido, quizá, habría que haberlo visto, un efecto positivo, o habría que verlo, lo va a solventar el Estado Nacional, pasa que hay que ver cómo lo solventa. Sí. Pero podría haber tenido un efecto positivo sobre las arcas públicas por un poco más de consumo, digamos. Claro, porque vos te ahorrás un 21% al comprar alimentos y con eso podés comprar otras cosas que antes no comprabas porque tenías que pagar ese 21% de más. Tal cual. Y ahora esa decisión, en vez de tomarlo muchos vecinos, por ahí la tome un gobernador, un ministro de Economía, solamente. Sí. Son visiones. Acá hay un gran tema para seguir planteando, es que la mayor parte, todo lo que consumimos, bienes, servicios, tiene por lo menos un 50% de impuestos. O sea, los gobiernos son responsables de la mitad de la pobreza que hay en Argentina. Tal cual. Eso es lo que hay que entender. El costo argentino. Claro. Sí. Eso es un tema que, bueno, habría que empezar a debatir y ver cómo se puede bajar, digamos, pero bueno, eso necesita una reforma, me parece, tributaria integral, ¿no? Sí. Porque, con reforma del Estado incluida. Y sí. Porque de bajar gastos casi nadie habla. Mirá, me vino Rosenkranz hace un planteo incluso después de el teórico que dijimos, esto de que no se podría sino bajar nunca la presión tributaria, dice, y pone un ejemplo práctico, dice, a tal punto que cualquier reclamo, es decir, cuando a vos el organismo recaudador de alguna manera, no sé, te pasa, suponte, no lo plantea así, pero digo, si pasás del régimen monotributo a responsable inscripto y digamos, el contribuyente hace algún reclamo o demás, cualquier caso, digamos, o el que sea, cualquier caso particular, es decir, que por ahí se resuelve con un acto administrativo y demás, afecta a la masa coparticipable, es decir, aunque sea en 10.000 pesos, digamos. Claro, tal cual. Y dice que eso va a dar lugar a que las provincias se sientan con derecho a decir, no, la masa coparticipable es intangible. Claro. O sea, es un ejemplo que medio para poner en evidencia el razonamiento por ahí del fallo de la mayoría. Sí, tal cual. Pero lo hace. Luis, gracias por tu aporte. Bueno, Daniel, muchas gracias. Pausa y venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.
El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente.